Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas. Bienvenidos a la clase número 3 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. En esta clase vamos a continuar con la unidad 3, que es la civilización inca y el presente de los pueblos originarios de América. El objetivo de aprendizaje es analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas, mayas, aztecas e incas. Pero antes de comenzar vamos a recordar el contenido visto en la clase anterior. Anteriormente vimos la civilización inca, actividades económicas, vida cotidiana, religión, tecnología, arte y arquitectura. ¿Se acuerdan cuáles eran las actividades económicas de la civilización inca? Muy bien, la agricultura y la ganadería, y ellos desarrollaron el cultivo en terrazas. Muy bien, ¿y cómo era la religión? Muy bien, politeístas, y su dios más importante era el Inti o dios Sol. Muy bien, niños. Para corroborar este contenido vamos a revisar la actividad de la guía de aprendizaje, donde dice observa, nombra y explica la importancia para el Tahuantinsuyo de las siguientes imágenes. Entonces tenemos la 1 y acá tenemos dos imágenes distintas. La primera, ¿cuál es su nombre? Muy bien, quipu, estos eran los quipus. ¿Y por qué eran importantes los quipus? Muy bien, porque permitían registrar la información, llevar las cuentas y anotar los datos de todo el reino. Muy bien. Y la número 2, la segunda imagen más bien dicho. ¿Qué es? ¿Cuál es su nombre? Muy bien, el cultivo en terrazas. ¿Y por qué fue importante el cultivo en terrazas? Excelente, porque permitió cultivar distintos alimentos en las pendientes de los cerros y montañas y además que se aprovechaba mejor el agua de regadío. Vamos a la 2. Dice, respecto de la cultura inca, marca con el ticket si las frases son correctas y con una X si no lo son. Entonces, y dice, argumenta tu elección. La primera dice, la religión del Tahuantinsuyo se basó en elementos de la naturaleza. ¿Sí o no? Muy bien, sí, se basó en elementos de la naturaleza, porque los dioses incas estaban relacionados con los distintos fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, el dios Sol, que era Inti, o la Pachamama, que era la madre tierra. Muy bien, niños. La segunda es, el único dios era el dios Sol, Inti, y estaba prohibido rendir cultos a otros dioses. ¿Es cierto o no? Excelente, es incorrecto porque tenían muchos dioses, ellos eran politeístas, creían en muchos dioses, entre ellas la Pachamama, el dios Sol era uno de ellos también, tenían muchos dioses. Y la última dice, Machu Picchu fue un centro religioso y también la capital del Tahuantinsuyo. ¿Es cierto o incorrecto? Incorrecto, muy bien, porque si bien fue un centro religioso, no era la capital del Tahuantinsuyo, sino que la capital del Tahuantinsuyo era el Cusco. Muy bien, niños, los felicito, colóquense una carita feliz. Entonces, con respecto al contenido de la clase de hoy, si se fijan, el objetivo era analizar las principales características de las civilizaciones americanas. Por tanto, el contenido de nuestra clase número 3 es comparación de civilizaciones mayas, aztecas e incas. En esta clase vamos a comparar las tres civilizaciones anteriormente vistas, las cosas en que son similares y las cosas en que no. ¿Bien? Pero antes de comenzar, no olvides tener a mano tu lápiz y cuaderno para hacer registro de este importante contenido. Bien, niños, como habíamos dicho anteriormente, en esta clase vamos a comparar a los mayas, aztecas e incas, que fueron tres grandes civilizaciones con enormes avances tecnológicos y arquitectónicos, y cuyas principales ciudades o capitales, en el caso de los mayas, fueron Chichén Itzá, en el caso de los aztecas, Tenochtitlán, y en el caso de los incas, el Cusco. ¿Bien? Con respecto a la ubicación geográfica, recordemos que tanto mayas como aztecas habitaron el área llamada Mesoamérica. Esto es
en el caso de los mayas, parte del sur de México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, y en el caso de los aztecas, parte del Valle de México. Bien. Por otro lado, los incas habitaron el área llamada área andina, que agrupaba a los países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Con respecto a la autoridad principal, las tres civilizaciones tenían en común tener un solo emperador que ejercía el control total sobre su pueblo y que era considerado una divinidad. En el caso de los mayas, este se llamaba Xalachminik o Ahau. En el caso de los aztecas, este se llamaba Tlatoani. Y en el caso de los incas tenemos al Zapa Inca. Entonces ellos eran los que ejercían la autoridad total sobre sus pueblos, sobre los pueblos que tenían dentro de su reino, y eran considerados en muchas ocasiones una divinidad. Además, las tres civilizaciones se caracterizaban por tener una estructura social fuertemente jerarquizada y piramidal, es decir, en forma de pirámide, donde el soberano se encontraba en la cúspide, el soberano y su familia se encontraban siempre en la cúspide, seguido de la nobleza, los sacerdotes, altos funcionarios militares y comerciantes. A veces incluso los sacerdotes ocupaban el espacio junto con el soberano y su familia. Luego le seguía el pueblo, que eran los campesinos, obreros y artesanos, y en la parte inferior, la última parte, eran los esclavos, ¿ya? Que tenían que trabajar para el reino de forma obligatoria y no tenían libertad, por eso eran esclavos. Con respecto a la actividad económica, las tres civilizaciones desarrollaron modernas técnicas en agricultura. Al ser civilizaciones, obviamente practicaban la agricultura. Y estas técnicas modernas que tuvieron les permitieron producir diversos alimentos. En el caso de los mayas, como ellos vivieron en un entorno selvático con mucha vegetación, ellos tuvieron que transformar el suelo en su entorno y lo hicieron a través del sistema de tala y roza. Este sistema les permitió obtener diversos productos que no podían obtener si es que no transformaban este suelo. En el caso de los aztecas, ellos también tuvieron que transformar el lugar donde vivían, porque recordemos que ellos vivían en un lago. Entonces se vieron en la necesidad de transformar su entorno para poder cultivar. Y lo hicieron y construyeron de esta forma las chinampas. Y en el caso de los incas, al vivir en un entorno meramente montañoso y con diversos climas, desarrollaron un cultivo en terrazas, ¿ya? Que les permitió también tener diversos productos a su alcance. Tanto los mayas como los aztecas y los incas tuvieron importantes avances en la arquitectura, con la creación de diversos centros religiosos y ceremoniales. En el caso de los mayas tenemos la antigua Tikal, un ejemplo es la antigua Tikal. En el caso de los aztecas tenemos el centro religioso de Teotihuacán, que si bien no fue construida por los aztecas, cuando ellos llegaron a ocuparla lo lograron convertir en la ciudad de los dioses, la ciudad más importante, el centro ceremonial más importante de los aztecas. Y en el caso de los incas tenemos la ciudad de Machu Picchu, que está ubicada en una cadena de montañas cercana al Cusco. Con respecto a la religión, ellos comparten también la misma característica las tres civilizaciones, ya que todos eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses, no solo uno, sino que muchos dioses. Por eso eran politeístas. En el caso de los mayas, sus dioses principales eran Itzamá, dios de la sabiduría, creador de la escritura y de los códices, Ichel, diosa de la luna y de las embarazadas, inventora del arte de tejer, y Chac, dios de la lluvia, truenos, relámpagos y la fertilidad. En el caso de los aztecas tenemos Huitzilopochtli,
el dios del sol y de la guerra. En su honor se realizaban sacrificios humanos, y Quetzalcóatl, que era el dios creador de la vida, de la sabiduría y del conocimiento. Y en el caso de los incas tenemos el dios sol, Inti, que es el dador de la vida, el dios Viracocha, creador del mundo inca, y la diosa Pachamama, diosa de la madre tierra. Estos son algunos ejemplos de todos los dioses que tenían los mayas, los aztecas y los incas, porque tenían muchos más dioses. Bien, porque recordemos que eran politeístas. Por otro lado, y con respecto a la astronomía, tanto mayas como aztecas comparten la creación de calendarios en base a sus observaciones astronómicas. Acá está el calendario maya, en el centro hay un hombre practicando el juego de la pelota, y acá está la piedra del sol o calendario solar aztecas. Además, las tres civilizaciones destacaron en la creación de grandes obras artísticas y de objetos de cerámica y orfebrería. Bien. Con respecto a la escritura, tanto mayas como aztecas desarrollaron la escritura a través de códices, que en algunas partes incluso no se ha podido descifrar, algunas partes de los códices no se han podido descifrar completamente. Entonces tenemos, por ejemplo, acá el detalle, el códice de Dresde, que es el libro conocido más antiguo escrito en América y que es parte del códice maya, y el códice azteca o códice mexica. ¿Ya? En el caso de los incas, y como habíamos dicho anteriormente, ellos no desarrollaron la escritura. El único sistema con el que contaron para registrar sus datos fueron los quipus, una especie de cuerda con las que ellos hacían registro de sus contabilidades o de datos importantes que eran contables. Bien, bien, niños, teniendo en claro todo este contenido y todo este pequeño repaso que hicimos de estas tres grandes civilizaciones, vamos a pasar a la actividad. La actividad dice: completa el siguiente párrafo con las características principales de las civilizaciones americanas. Utiliza los conceptos de la columna del costado. La religión de los mayas, y acá tenemos los conceptos: autoridad principal, jerárquica, politeísta, agricultura y piramidal. Dice: la religión de los mayas, aztecas e incas era muy bien, politeísta. Luego dice: la sociedad de estas tres civilizaciones era excelente, jerárquica y piramidal. Muy bien. El poder lo tenía una excelente autoridad principal, y la principal actividad económica de las civilizaciones americanas fue la agricultura. Muy bien, niños, los felicito, excelente trabajo. Ahora nos corresponde el trabajo en el cuaderno, donde van a colocar el número de la clase, unidad 3, objetivo, título: comparaciones de civilizaciones mayas, aztecas e incas, y un resumen de lo que estuvimos hablando sobre estas tres importantes civilizaciones. Además, nos corresponde trabajo en la guía de aprendizaje, pero antes deben recordar que hay que registrar la actividad en la plataforma, es decir, esta guía se registra en la plataforma. Bien. La guía de aprendizaje dice: 1. Observa el mapa y luego escribe en los recuadros la civilización que se desarrolló en cada una de las zonas geográficas delimitadas. Número 2. Escribe 2 similitudes que comparten estas tres civilizaciones. Hablamos de hartas similitudes en el video, en esta clase, por tanto ustedes deben saber por lo menos más de 2. Número 3. ¿Cuál de estas tres civilizaciones no desarrolló la escritura? Número 3, letra A. Letra B, ¿qué característica en común tenía la religión de estas tres civilizaciones? Número 4, escribe la letra de cada imagen en él o las civilizaciones que correspondan. Tenemos imágenes con letras y ustedes tienen que escribir solo la letra. Y la número 5, observa las imágenes y luego completan la ficha con la información solicitada. Entonces tenemos los tres sistemas de agricultura que desarrollaron
estas grandes civilizaciones y ustedes tienen que completar la civilización, desafío del entorno que enfrentaron y nombre del sistema de cultivo. Para finalizar nos corresponde la autoevaluación, donde ustedes tienen que escribir las preguntas 1, 2 y 3 en su cuaderno y hacer el dibujo correspondiente. La pregunta número 1 dice, ¿logré seguir todas las instrucciones del libro? Logrado, medianamente logrado, no logrado. Número 2, ¿logré realizar todas las actividades de trabajo demostrando interés y esfuerzo? Logrado, medianamente logrado y no logrado. Y número 3, ¿logré resolver mis dudas con ayuda de algún adulto? Logrado, medianamente logrado y no logrado. Para recordar, mi correo electrónico, el catálogo de textos escolares y la página web institucional. Bien, niños, espero que les haya gustado y hayan entendido la clase de hoy sobre la comparación de estas tres civilizaciones, mayas, aztecas e incas. Nos vemos en una próxima ocasión. Que estén bien.